Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Bueno, espero que les haya ido bien con el día de tanta lluvia, que tanta falta nos hace el agua, pero sí a veces trae complicaciones, ¿no? Ojalá que no hayan tenido problemas. Sé que se fue la luz, el internet en varios lugares, varios sectores aquí de la ciudad, no me extraña, pero pues ojalá que no haya habido mayores consecuencias. Hay que seguir cuidando. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, alguna duda por lo pronto de lo que hemos visto? Por mi parte, no. Bueno. Yo, doctor, sí. Tengo una pregunta acerca del control de lectura que mandamos ayer. Sí. ¿Usted podría explicar con sus palabras la diferencia así de los determinantes sociales y la determinación social de salud? Bueno, porque no entendiste. No, o sea, es que sí, pero creo que todos, bueno, mis compañeros, creo que hablo por, bueno, mis amigos, no todos, que sí le batallamos para comprender bien una y otra, porque, bueno, yo sentí como que estaban relacionadas, pero la determinación ya tenía que ver más con política y otras cuestiones. Así que me gustaría que usted, bueno, si usted nos podría decir ya bien. Doctor, yo también pienso lo mismo, yo también le quería preguntar eso. Fue muy confuso entonces el artículo. Eso es lo que yo necesito. He ido cambiando de diferentes artículos. En esta ocasión me parecía conveniente que quedara claro, pues no sé, voy a ver qué fue lo que ustedes plasmaron en sus controles de lectura. Quizá les quede más claro cuando veamos el tema número 4, que es precisamente los determinantes sociales de la salud. La determinación social viene siendo más bien una interpretación que hacen los autores, precisamente cuando hablan ya del aspecto praxeológico, cuando ya se habla de la puesta en práctica de estos principios, entonces sí hay una determinación social en ese sentido. Es más, se trataba de abundar un poco en aspectos teóricos fundamentados en algunas teorías, ¿no? Pero me interesa mucho en esto precisamente no quedarnos únicamente con una sola perspectiva. Van a ver ustedes a diferentes autores que en las ciencias sociales, pues como veíamos ayer el concepto de medicina social para la doctora López Arellano, tiene un significado que se traslapa con la visión de los especialistas en ciencias sociales que quieren abordar aspectos de salud. Los determinantes, vamos a ver en la definición oficial, lo vamos a tomar como base la definición que tiene o que ha declarado la Organización Mundial de la Salud a través de una comisión que se creó ex profeso en el 2005 con el doctor Michael Marmot para que definiera bien ese concepto. Porque de ahí ha habido diferentes autores, diferentes acepciones de los determinantes sociales. Entonces, lo que observaron es prácticamente todo lo que hace un ser social
puede tener influencia directamente en lo biológico. Entonces, en esto, los autores de esta revista tratan, si se fijaron, la segunda parte incorporan visiones que de la perspectiva que tienen de la medicina social en Europa, ¿no? Particularmente en Inglaterra, para tratar de contrastar cómo el mismo concepto, dependiendo de las circunstancias, volvemos otra vez al contexto, van a tener diferentes definiciones, ¿no? A mí me gustaría, Mariel, ahorita que tú lo has externado, de hecho, ahorita iniciamos la clase precisamente hablando un poco del artículo que ustedes leyeron. Vamos a ir construyendo y a mí me gustaría que ustedes mismos opinaran y con su mismo control de lectura que elaboraron, pues fueran externando las ideas y la estructura del artículo, ¿no? ¿Qué quedó claro, qué no quedó claro? ¿Sí? Para ti, cuáles fueron las ideas principales que identificaste en ese artículo? ¿Pudieras compartirlas, por favor? Pues para mí las ideas principales fue que se crearon dos enfoques epidemiológicos principales, que son los que ya mencioné, los determinantes sociales y la determinación social. Y pues así lo principal fue en que definieron los dos y aparte de eso los diferenciaron. Pero para mí se me hizo confuso porque la diferenciación de una y otra, por ejemplo, la determinación social también viene siendo parte de los determinantes sociales, solamente que ya tiene que ver otros factores como ya lo mencioné, que la política, pues que aquí está más marcada la desigualdad y la inequidad por ahí. Pero igual, o sea, cuando sentía que estaba entendiendo, le metían otra cosa y ya me revolvía con las ideas y así. Por eso digo yo que estuvo confuso. Porque, ok, esa fue tu conclusión del artículo, que resultó confuso. Algo así, sí. Ok, a ver, Dulce María, también comentabas algo. ¿Coincides tú con las ideas principales que identificó Mariel? Sí, es que siento que, de hecho, yo lo puse en los límites de que como que hacía falta que se expresara bien o que pusieran bien los conceptos así como que tal cual de lo que era al inicio del artículo para así poder entender todo el desarrollo, pues eso fue lo que me pasó a mí, que en el principio siento que sí estaba muy confuso, ya cuando lo continuabas leyendo, pues sí como que ibas relacionando, ibas entendiendo, pero sí se me hizo muy confuso de todas maneras. Muy bien. A ver, ¿y cuál fue el objetivo del artículo, Dulce María? ¿Qué identificaste tú? ¿Cuál era el objetivo de este? Pues yo identifiqué como objetivo que dar a conocer lo que eran los antecedentes sociohistóricos y también, de hecho, el mismo artículo mencionaba que también trataban de ver la relación y las diferencias que tenían los dos conceptos, pero pues sí, a mí no me quedó muy claro. Ok. Bueno, a ver. Raquel, ¿pudieran hablarnos más? ¿Qué opinión tienes del artículo? ¿Qué pusiste en tu control de lectura? Ay, pues al igual con mis compañeros, sí, la verdad me confundió un poco. Además, pues lo que yo alcancé, o sea, lo que comprendí es que las determinantes, creo que sí,
Bueno, aparte porque pues intenté investigar las palabras porque casi no podía, ¿cómo se llama? Entenderlo. Entendí que los determinantes eran como, o sea, dependía ya de la persona, más o menos. Era como que ya era de los factores de la persona en sí, y como que la determinación era más así como de la sociedad, algo así le había entendido, más o menos. Entonces, como que dependía mucho de cómo nació, de la determinación de cómo nació, de dónde nació y en cómo vive en sí la persona. Algo así le había entendido así a lo que leí. Bueno, pues sigue estando un poquito confuso. Entonces, alguien que considere que comprendió lo que los autores intentaron expresar. Ahí Raquel menciona que es los determinantes sociales más hacia la persona, quizá más refiriéndose a la sociedad, ¿no? Como, como aspectos, y aquí el mismo autor ahí estaba buscando en el párrafo, en la 800, dice: las diferencias de los enfoques aparecen al analizar sus supuestos ontológicos, epistemológicos y praxeológicos, o sea, de esencia, de enseñanza y de práctica. Estos últimos referidos a los referentes éticos políticos. Así, por ejemplo, mientras que los determinantes sociales entienden la sociedad en su realidad poblacional como sumatoria de individuos, y eso es quizá lo que se refiere Raquel. La determinación asume la sociedad como totalidad irreductible a la dinámica individual, mientras que los determinantes sostienen una perspectiva funcionalista de la sociedad, con privilegio de la idea de homeostasis como pauta y de cualquier alteración como desviación. La determinación social de la salud sostiene una perspectiva conflictual de la sociedad que implica una relación dialéctica entre lo biológico y lo social, en una estructura jerárquica donde lo biológico queda subsumido en lo social mediante procesos de producción y reproducción social. Clarísimo, ¿verdad? Para que vean cuando ustedes en los médicos empiezan a decirle a la gente, a los sociólogos y a los que están en las otras áreas con el argot técnico, ¿no? Bueno, la perspectiva sociológica de esto, aunque tratan ellos de señalar estas diferencias, que no son únicamente conceptuales, ¿no? Sino que dice, un poco señalando lo que Raquel comentaba, más que las personas, dice, sumatoria de individuos, asume, es parte de una realidad, pues una de las características de la población, por eso los determinantes sociales también es un tema que se aborda en salud pública. Y aquí trata de hacer una diferenciación con la determinación social. Y realmente en esta definición volvemos a caer en los determinantes sociales, porque para ellos quieren de diferenciar la parte estructural, vamos poniéndola en nuestro lenguaje más familiarizado, en la anatomía de la sociedad, de lo que las características que tiene la sociedad, que serían los determinantes sociales para ellos, y el aspecto funcional, es decir, la fisiología de los determinantes sociales, ellos le ponen ya la determinación social de la salud, es decir, cómo estas estructuras y superestructuras sociales que caracterizan a una determinada población van en un momento dado, al momento de ejercer su influencia para favorecer a unos, para discriminar a otros, para marcar esas diferencias, entonces ya se está presentando la determinación social precisamente de esa salud. Cuando se lleva a la práctica, a la acción, lo que estructuralmente ya está compuesto.
Entonces podríamos así de manera general decir que los determinantes sociales es la anatomía social de los problemas que influyen en la salud, y cuando ya estos están operando de manera funcional, porque cada cultura, cada sociedad, aún tengan la estructura muy similar, van a influir de manera diferente, van a operar de manera diferente. Estaríamos hablando, como quien dice, de la fisiología de esas estructuras sociales, y es lo que los autores le llaman determinación social de la salud. Entonces, porque ya es una acción, ¿no? Precisamente es la distinción que quieren hacer, y hacen una reflexión de tipo teórica, y abundan con mucho algo muy especializado, ¿no? De las ciencias sociales. Si les pareció un poquito retador este artículo, denle gracias a Dios que no les dejé el de 37 páginas de uno de los pensadores y personajes que más han aportado a la medicina social latinoamericana, el doctor Almeida Filo. Acaba de salir un artículo de él el año pasado, en noviembre, y hablas precisamente aspectos conceptuales de las desigualdades en salud. Pero precisamente apela a muchos, hace alusión y utiliza muchos recursos de las teorías sociales, ¿no? Que todavía lo hace un poquito más complicado. Sin embargo, la idea de un artículo más breve, pero pues quería llegar a ese punto central. Bueno, ¿qué importancia consideran? A ver, Mariela. Ya habló Mariela, ahora Mariela. ¿Estás por ahí, Hola. Mariela? ¿Cuál es la importancia del artículo? ¿Qué pusiste en tu control de lectura? Sí, un poquito, pero lo que me quedó aquí de lo más importante fue que los modelos estos que se proponen tienen como que el objetivo en común de que las características sociales en las que se desarrolla cada persona tiene pues mucho que ver en su estado de salud, y que pues unas medidas preventivas que pudieran funcionar muy bien para mejorar el estado de salud de las poblaciones en general es mejorar como tal pues sus condiciones de vida, tanto de trabajo, económicas y así, y con eso se podrían evitar muchas enfermedades. Es lo que yo capté, así como que lo que me quedó puntual, ¿no? Ok, Ande muy perdido. muy bien, a ver. ¿Pudiera iniciar la grabación, por favor? Perdón. Sí, recuérdenme de eso. Yo soy el único que puedo hacerlo, ¿eh? Sí, porque no somos moderadores, creo. Qué raro, y en las otras clases siempre ya está, ¿verdad? Porque había en otras, en el curso pasado, ya los mismos muchachos se encargaban de eso, porque a mí se me olvidó. Bueno, Verónica, para ti, ¿qué fue lo más importante del artículo? Pues yo también coincido con Mariela en cuanto a que es importante para nosotros como médicos no solo basarnos en la enfermedad de los pacientes, y me parece que de eso se trataba el artículo, pues de hablarnos de que también existen otros factores externos que pues serían los determinantes sociales de la salud, que van a influir en la salud o enfermedad de cada individuo, ¿no? Y pues también pues la determinación yo la había considerado también como el conjunto en la sociedad, pues cómo esta también influye en lo mismo, y pues eso era lo que consideraba importante. Ok, sí, muy bien. Muy bien. Edgardo,
Sí. ¿Cómo evalúas tú el artículo? ¿O cómo evaluaste el artículo? Una evaluación en base a que, como, no entiendo. Es un apartado que les pedí ahí en el control de lectura, pues una calificación o una opinión directamente del artículo, no de lo que tú piensas del tema, sino cómo está constituido el artículo. Pues ya hicieron algunos comentarios, fue muy evidente la reacción de algunos de tus compañeros. Que realmente no tenía, bueno, a mí me pareció que no estaba muy bien ordenado al inicio, que las ideas venían muy revueltas, que primeramente, por ejemplo, te hablaban sobre determinantes sociales y te lo revolvían con determinación social, y también pensaba que no me lo explicaban muy bien, o sea, no me lo explicaban tan bien, o sea, no me llegaba a entender conforme estaba leyendo, pues. Ok. Ya o sea, también hasta el final, una vez leído el artículo, tuve que, por ejemplo, volver a releer ciertos párrafos para poder lograr entenderlo. Es lo que no me pareció del artículo. Ok, bueno. ¿Y qué límites y alcances que finalmente va junto con pegado puedes considerar ahí qué límites le encontraste tú entonces al artículo? ¿Cómo que límites? De ahí en la rúbrica habla de límites y alcances, si se puede aplicar, se puede generalizar lo que encontró el artículo, lo que habla el artículo. Sí, concluí con que se puede, o sea, al final puse que se puede de lo que habla puede generalizarse a nuestra sociedad. Podemos aplicarlo, o sea que nosotros al momento de buscar por alguna enfermedad, no solamente nos enfocaremos a nivel individual, sino que trataremos de buscar alguna similitud, o sea, alguna otra factor que pueda causar que esté afectando en la enfermedad de nuestro paciente. Y que nosotros como médicos debemos de buscar esas alternativas, esas visiones, algo así. Es lo que coloqué. Okay. Muy bien. Ramón, ¿también coincides con Edgardo en los límites y alcances de este artículo? Alcances, pues hasta dónde se puede generalizar, los límites, digamos, hasta dónde no puede, hasta dónde llega, porque ya no aborda más elementos, no tiene más elementos el artículo para poder generalizar. Sí, los limitantes que yo encontré, bueno, con los que yo tuve experiencia fue en algunos conceptos, pero siento que una vez que definí esos conceptos, o sea, que los busqué, siento que ya pues se puede entender más el abordaje que estos te llevan en el artículo. Muy bien. Muy bien. Ronaldo, entonces, ¿coincides tú en la importancia de conocer estos temas con lo que comentó tu compañera ahorita? ¿Qué pusiste tú en la importancia? ¿En la importancia o mi evaluación? No, en la importancia. Nos regresamos al punto ese. Okay. Sí. Es la parte de la síntesis que a mí me interesa mucho conocer. En la importancia del artículo siempre remarqué mucho que es un tema que casi no se conoce, de cómo va a afectar la sociedad o la relación que hay entre la sociedad y la salud, que es muy importante fijarnos cómo se va a comportar la salud, cómo se comporta la sociedad y cómo va a afectar esto a la salud de la misma sociedad, que es lo que nos están evaluando los dos modelos de enfoque epidemiológico, que uno hace más responsables a los individuos de una sociedad y lo otro mide los determinantes sociales o la determinación social de cómo se maneja cada sociedad. Muy bien, los autores utilizan también la epidemiología social, ¿no? ¿Por qué hacen mención de la epidemiología
social, Julián? ¿Qué tiene que ver con los determinantes sociales y la determinación social? La epidemiología social, ¿qué tiene que ver? Pues yo creo que pues es diferente, como lo planteaba en Europa, después de la Revolución Industrial, a lo que sucedió aquí, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? O sea, el contexto social era muy diferente, pues, de un lado del otro. E igual, aunque estemos en Latinoamérica, no es la misma calidad de vida que tenemos aquí en nuestro país como tenemos en otros países, como en Cuba, que la mencionaba ahí en el artículo. Algo así puede ser, no sé. Sí, definitivamente, ya eso quería seguir insistiendo, ya lo comenté anteriormente, de que esta estructura que ellos quieren, insisten en hacer esa diferenciación para el caso, para efecto de nosotros, vamos a utilizar el concepto general, como les digo, lo vamos a ver más adelante en la clase siguiente. De los determinantes sociales, no solamente en su estructura, sino en su forma en lo que produce en esa sociedad donde se encuentra, pero estos términos son generales porque cada sociedad tiene en mayor o menor medida estos determinantes y por lo tanto influyen de manera diferente según la geografía, según la cultura, según el sistema político y la sociedad en sí, todas estas características sociales, todas estas características de un país, cultura, sociedad, economía, van a influir de manera diferente en la salud de las personas. Entonces muchas veces queremos atribuir aspectos, bueno, es que es la genética de ellos, pero esa genética a veces se preserva por rasgos culturales, ¿no? Si en esa sociedad, en esa cultura se permiten a veces la consanguinidad, por ejemplo, en la formación de familias para preservar un linaje, pues obviamente uno puede decir es que la genética la que está determinando un perfil epidemiológico, la presencia de una enfermedad de carácter genético, pero subyace, como lo mencionan las autoras, pues una estructura social, cultural que permite hacer eso. Si no tuvieran estas creencias, pues lo biológico no se haría presente, o no estaría determinándose el perfil epidemiológico, las enfermedades que se observan, si tuvieran otros rasgos culturales, sociales y económicos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos acaba de haber un cambio en el gobierno que quizá no sea tan radical, pero aún así va a haber, están ocurriendo se están observando ciertas fenómenos sociales que esto va a repercutir definitivamente sobre el perfil epidemiológico. Si ya de por sí ciertos sectores estaban más afectados, ahora con otras políticas que se implementaron, pues vimos cómo cambió y cómo repercutió. Vamos a ver si ahora con estas propuestas, en el caso particular del COVID, pues también van a responder de manera diferente. ¿Por qué allá, por ejemplo, el sistema de salud no tiene una cobertura tan amplia de vacunación como la tenemos nosotros aquí? Nosotros el esquema de vacunación, por ejemplo, y no estoy hablando de COVID precisamente, sino el cuadro básico de vacunación, tiene una cobertura mayor al 90% de la población infantil. Allá en Estados Unidos llegará alrededor del 60%. Y sin embargo no se presentan las enfermedades con esa incidencia que a veces, bueno, aquí se ha logrado controlar muchas de las del cuadro de vacunación, pero con menos tienen una respuesta similar y en ocasiones hasta mejor que nosotros. ¿Por qué? Si lo dejáramos únicamente en el aspecto biológico o biomédico, empezarían las especulaciones
conspiracionalistas y que es que la vacuna de aquí es que le hicieron y alguien le metió un chip y etcétera, ¿no? Cuando en realidad la explicación viene dando por esas superestructuras sociales y donde la persona tiene la posibilidad de acceder a una atención adecuada y oportuna, y mientras que en el caso de nosotros, quizá en las zonas más remotas, en las zonas más marginadas, todavía carecemos de esas estructuras que puedan subsanar un poco estas deficiencias. Entonces se le invierte más como sector salud en estos cuadros de vacunación para tratar de llegar a esa gente que después no tendrían la manera de atender, como vemos, ¿no? O sea, en ocasiones, y ustedes se van a dar cuenta, en algunos a los que les toque hacer el servicio social comunitario, el centro médico donde está el médico pasante es la única atención que hay de salud a varios kilómetros a la redonda. Entonces, un médico que pues todavía no está titulado, o sea, es pasante, tiene prácticamente ya los conocimientos, pero no está autorizado para ejercer, no puede recetar cualquier medicamento. Entonces, teniendo esa limitación en el acceso, pues es por eso que la estrategia ha sido invertirle a esta prevención, que desde el punto de vista de la salud pública es mucho más eficiente que la otra, se gastan menos recursos, pero para tener resultados similares, ¿no? Y a veces un poquito menor, porque no se están atendiendo esos determinantes sociales a otro nivel, o sea, trascienden la esfera de lo meramente el sector salud, ¿no? Que debería de comprometernos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar con la otra unidad. Voy a compartirles la presentación. No hay ninguna... Perdón, me equivoqué de botón. A ver. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Estamos de acuerdo a el sílabus. Estamos todavía en la primera unidad. Empezamos con el segundo tema. No, sería, sí, el segundo tema, las causas sociales de la salud y la enfermedad. Bueno, como siempre les voy a pedir su apoyo. Karina, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Puedes leer la diapositiva, por favor? Sí. Transición epidemiológica. La mejoría en las condiciones de vida y de trabajo, combinado con el avance biomédico, provocaron un cambio en el patrón de las enfermedades. La transición epidemiológica generó que los padecimientos crónicos se convirtieran en las principales causas de muerte y enfermedad. La esperanza de vida aumentó en casi todos los países. La transición hacia enfermedades crónicas significó llamados a que la medicina usara enfoques integrales para hacer frente a los problemas de salud. Ok, Karina. Entonces, ¿qué es la transición epidemiológica? Pues es el cambio en las causas de muerte, podría decirse. Que las personas ya no se morían, por ejemplo, por enfermedades infecciosas, sino por padecimientos crónicos como pues, diabetes, hipertensión. Muy bien. Entonces, bueno, una transición puede ser de una a otra, ¿no? También pudiera haber sido de crónicas a infecciosas, que a lo mejor en el corto plazo vamos a empezar a observar eso, gracias a los cambios que hemos provocado en el mundo, ¿no? Pero como fenómeno en sí, más identificado dentro de la historia de la medicina y desde la perspectiva de salud pública, básicamente es esa la que tú nos cuentas, ¿no? El cambio en los patrones
epidemiológicos de causas de muerte y enfermedad de básicamente infecciosas, ahora crónico-degenerativas. Entonces, todo esto ha tenido repercusiones definitivamente. Por un lado, le vemos los aspectos benéficos, ¿no? De decir, bueno, ya no está muriendo tanta gente. Bueno, ahorita es una condición especial de la pandemia, pero que en realidad incluso, bueno, ahorita ya se convirtió en algunos países como la causa número 1 de muertes, pero a nivel mundial todavía no hemos llegado, ni con mucho todavía se le acerca a lo que problemas como la hipertensión arterial, los problemas cardíacos en general, cardiovasculares, provocan a nivel global, ¿no? Como la causa número 1 de muertes. Pero y esos cambios en los patrones epidemiológicos, pues también significó, dice ahí, llamados a que la medicina usara enfoques integrales. Ya no era suficiente el medicamento que se inventó desde el siglo XIX, que decir Alexander Fleming, que Louis Pasteur, las enfermedades infecciosas que con un solo medicamento cambiaban radicalmente el curso de la historia de las enfermedades, ¿no? Los pronósticos, las prognosis. Ahora había que verlos desde otra perspectiva. Marco Aurelio, ¿estás por ahí? Sí, doctor. ¿Lees, por favor? Sí. Transición epidemiológica. La enfermedad debe entenderse no solo como un fenómeno biológico, sino estudiarse estadística, sociológica, psicológica e incluso políticamente. Los médicos contemporáneos deben enfrentarse a las enfermedades como problemas de vida. Involucran múltiples fuentes de causación, incluyendo aquellas que son sociales en origen y parte de la vida diaria. Ok. Entonces, vamos a ir dejando atrás únicamente ese fenómeno biológico. Hay que estudiarse desde todas las perspectivas. Creo ahorita que la pandemia nos está dando una gran lección y está reforzando esta perspectiva que acabas de leer, Marco Aurelio. O sea, si realmente queremos ser eficientes, tenemos que todos comprometernos también a tener esa participación social. Cada una de las disciplinas, abonarle a mejorar nuestro estado de salud. Elizabeth, por favor. ¿Andas por ahí? Sí, nomás que no podía prender el micrófono. Ok. El rol de las causas sociales. Las causas sociales tienen la capacidad para producir enfermedad y promover. La mayoría de las enfermedades poseen conexión. El contexto social puede modelar el tipo de exposición, la susceptibilidad del huésped y el curso. No importa el tipo de padecimiento. Ok. Gracias, Elizabeth. Se oyó bajito, pero sí alcancé, si pusimos atención, sí se alcanzó a escuchar, ¿no? Las causas sociales tienen la capacidad para producir enfermedad y promover la salud, ¿eh? O sea, no solamente el origen de las enfermedades es necesariamente biológico, ¿no? También tenemos origen químico de enfermedades, ¿no? La intoxicación con diferentes sustancias, pero también hay origen físico de las enfermedades. Altas temperaturas o bajas temperaturas, la hipotermia puede producir muchas cosas, incluso la muerte, y hay muchas. Pero aparte de esos tres tipos de factores o agentes patológicos, biológicos, químicos y físicos, existen también los sociales, y a veces no alcanzamos a comprender cómo esos aspectos sociales también pueden alterarnos nuestra salud. Dijo, de lo que leía ahorita Elizabeth, dice que la mayoría de las enfermedades, independientemente del tipo, tienen conexiones sociales. Habrá que ver, no todas esas conexiones son de tipo causal, pero sí de manera influyen en mayor o menor medida para poder ser eficientes
en el tratamiento, en el abatimiento, en el control, en la minimización o por todo lo contrario, en hacer de una enfermedad un problema mayor, como viene siendo una epidemia o una pandemia. Definitivamente fueron las causas sociales las que originaron esta pandemia, ¿o no están de acuerdo? Porque fue un virus. Sí, se me hace que sí influye bastante y que, por ejemplo, lo de riesgo de exposición, que pues ahorita lo que decían era de que trabajar desde casa y así, pero pues hay muchos trabajos que, sobre todo de que en maquiladores, cosas así que pues no, obviamente no iban a poder y que si tenían factores de riesgo y los tenían que mandar a casa, pues era sin paga y sin poder trabajar y pues varias cosas así, o sea, no les tocó igual a todos la pandemia. Así es, así es. Ahí es un claro ejemplo, ¿no? Disculpa, no te veo aquí. ¿Quién fuiste? ¿Quién habló? Tengo toda la página aquí, quisiera poder verlo. Soy Daniel. Hola. Daniel. Muy bien, Daniel. Entonces, definitivamente, ahorita tú pones el ejemplo ese y en el caso de la pandemia, pues cómo pues se enfermaron ahí en China, pero si no hubiera sido porque gente viaja y viaja por placer o viaja por negocio o viaja por trabajo, pues ese virus se hubiera quedado allá, no salió volando y por una corriente de chorro de aire en una nube y vino a caer para acá, ¿no? Fueron aspectos sociales, económicos y culturales lo que hizo que esto se presentara. ¿Qué hace precisamente la medicina social ante esta conceptualización de las enfermedades? A ver. Ricardo. ¿Andas por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Puedes leer, por favor, la diapositiva? Sí, preguntas de la medicina social. ¿Tienen los factores sociales un efecto causal directo en la salud y enfermedad de las personas? Si tienen un efecto causal, ¿cómo es que pueden hacerlo? ¿Podríamos como médicos aceptar el papel de las condiciones de vida y de trabajo, los estilos de vida, las normas y valores sociales, las actitudes en el perfil de salud y enfermedades de las personas y las comunidades? ¿Puede responder esa última pregunta, por ejemplo? ¿Qué se oye? Parece que se está rasurando, Ricardo. A ver, estoy releyendo la pregunta para entenderla mejor. A ver, léela otra vez en voz alta para que todos te escuchen. Bueno, ¿podríamos como médicos aceptar el papel de las condiciones de vida y de trabajo, los estilos de vida, las normas y valores sociales, las actitudes en el perfil de salud y enfermedades de las personas y las comunidades? Pues, si estoy entendiendo bien la pregunta, pues sí podríamos hacer esto, ¿no? Y de hecho tenemos que hacer esto porque pues es importante considerar estos aspectos de la vida de las personas, porque como hemos estado viendo, pues estos aspectos pueden afectar directamente a la salud de las personas, incluso contestando la primera pregunta, ¿no? O sea, realmente estos factores sí influyen directamente en la salud de una persona, como por ejemplo, una persona, digamos, que trabaja en una profesión, pues puede estar predispuesto a enfermedades que personas en otros tipos de trabajos no estarían, y así en diferentes casos. Entonces uno como médico tiene que estar consciente de estas diferencias en los trabajos para poder darse una mayor idea, por ejemplo, al momento de dar un diagnóstico, darse una idea de cómo está el contexto en el que vive el paciente para darse una idea de qué es lo que puede estar padeciendo, ¿no? Así es, en efecto. Muy bien. De hecho, ahorita Daniel lo decía, ¿no? Ponía el ejemplo de cómo el gobierno decía, bueno, quédate en casa, o la misma secretaría o el mismo gobierno estaba fomentando el trabajo, el home office, el trabajo desde casa, pero
las leyes, los reglamentos, por ejemplo, en el mismo sector salud, ¿no? Por ejemplo, el ISSSTE no tenía contemplada esa figura de trabajo en casa y tenían que hacer argucias ahí de tipo legaloide para tratar más o menos de justificar el trabajo de casa. Pero finalmente no lo podían hacer y no les estaban pagando igual cuando estaban realizando el mismo trabajo. Quizá no con los mismos resultados inmediatos, pero seguían desempeñando un trabajo, ¿no? Entonces, sí, como decía Daniel, no, si no te van a pagar, pues entonces trae un efecto, eso va a traerte estrés, te va a traer presión, y eso es cuando te podían pagar, porque hubo otras personas, simplemente al adulto mayor o al mayor de 65, que a lo mejor era económicamente activo, se les dijo, pues, ¿sabes qué? Por tu condición de riesgo hay que regresarse. Los señores que antes de la pandemia, pues eran los que embolsaban, empaquetaban ahí el mandado en las súper, ¿no? En los súper, ahí en las cadenas de supermercados, pues ya se quedaron sin ingreso, era el único ingreso que tenían. El gobierno actual sí tiene uno de los aciertos que a mí me parece de este gobierno, es la ayuda al adulto mayor, pero pues no sabemos en qué condiciones están. Muchas veces si son solos, pues a lo mejor sí les alcanza, pero muchas veces son los que se quedan con los nietos porque los hijos, hijas, se los dejan ahí a ellos porque ellos tienen que trabajar o ya ni viven aquí o mil y un razón que puede haber y finalmente pues ya se vieron afectados, ¿no? Entonces, esas mil y un razón de las que les hablo es la que dentro de la medicina social hay que escudriñar para tratar de ser más efectivos en nuestra intervención. Esto obviamente se espera que la medicina social lo haga, pero si estamos esperando que ustedes hagan todo eso, pues ¿cuándo van a ponerse el estetoscopio y van a poder auscultar directamente al paciente después de hacer todo el trabajo previo? Pues qué difícil, ¿no? Por eso la medicina social busca, como parte de la salud pública, incorporar a hacer trabajos en equipo. Por eso el trabajo social o las trabajadoras sociales, por ejemplo, institucionales, no crean que están ahí en los hospitales nomás para dar un numerito y acomodar a los pacientes, ¿no? Tienen un rol muy importante y que es importante que ustedes estén conscientes para que ellos les puedan brindar información. Pero muchas veces no hay conexión, o sea, nomás se pasan reportes, a veces se subestima el trabajo que se hace y a veces el médico no lo toma en cuenta cuando en realidad partimos de un principio que esa población que es vulnerable, está afectada por eso y lo vamos a tener el siguiente mes otra vez haciendo fila y ustedes, los médicos que están dando su servicio en el sector público, están enfadados porque la gente no se alivia, o porque vuelve a caer y le dice, pues usted señora, si ya estuvo a punto de morirse de COVID, ¿por qué volvió a caer? Pues sí, pues pero no te diste cuenta que el único medio de transporte que tienen es el transporte público, los camiones y la ruta que ella tomaba precisamente la dejó de funcionar y entonces hubo menos camiones, ahora se llenan y ahí fue donde se pudo haber infectado. Pues entonces son estas características que no lo biológico, el aspecto de que es que no se puso el cubrebocas, es que no, va más allá, son estructuras que me están modificando el aspecto biológico y que es necesario entender y tomar en cuenta. Esto no nomás lo decimos como discurso, esto se ha estudiado, ¿no? Les comparto aquí en esta diapositiva un artículo, por ejemplo, que salió en una prestigiada revista de las de más impacto en el área de epidemiología, es el American Journal of Epidemiology de 2017, donde dice ahí, se están estudiando precisamente los efectos, el rol social de las enfermedades. Ya no nomás como factores adicionales de quién se enferma más o quién menos,
sino cómo estos determinantes sociales están influyendo precisamente en que se presenten las enfermedades. ¿Alguno de ustedes, does anybody speak English who can translate for us, que nos pueda traducir ahí lo que dice el resumen, el abstract? ¿Algún valiente, alguna valiente? ¿Quelqu'un parle français aussi? A ver, ¿quién habló? ¿Puedo intentarlo? Sí, cómo no. ¿Quién eres? Daniel. Daniel Valadez. Ajá. Adelante. Dice primero el ambiente social contemporáneo y la arquitectura de la expresión tardía de los perfiles genéticos, algo así, ¿o no? Perfiles de expresión genética, ajá. Ok, sí. Bueno, el abstracto dice que los desafíos sociales o ambientales pueden estimular una cascada coordinada de cambios fisiológicos en respuestas al estrés en el sistema, ¿no? Desafortunadamente, la activación crónica de estas adaptaciones bajo las condiciones como un nivel socioeconómico bajo pueden tener consecuencias negativas a largo plazo en la salud. Mientras que hay una evidencia sustancial relacionando el nivel socioeconómico bajo con el riesgo incrementado de enfermedad y la expectativa de vida baja, la biología que respalda esto no está del todo entendida. Y usando datos de un estudio de 120 adultos mayores, de un estudio. Ajá, 2002 a 2010 en Estados Unidos, se examinaron las asociaciones que existen entre el nivel socioeconómico bajo y la expresión de los genes, los niveles de expresión génica en la adultez, con un enfoque particular en el programa de expresión genética conocido como respuesta transcripcional conservada a la adversidad. También se usó datos de bioinformática, un enfoque basado en bioinformática para analizar la actividad de regulación de ciertos genes que están involucradas en la inflamación, en respuestas antivirales y en señalización neuroendocrina relacionada al estrés. También se encontraron que pues, el nivel socioeconómico bajo está relacionado con la expresión incrementada de la respuesta transcripcional conservada a genes de adversidad y distintos patrones de respuestas de señalización de estrés, proinflamatorios y antiviral. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático y el eje hipotalámico pituitaria adrenal, que esto en el factor de transcripción, de activación. Me trabo un poco, pero algo. No, muy bien, Daniel. Gracias. Es muy bien. Creo que sí les queda claro. Ahí señalo en estos recuadros la parte donde expone una justificación de este grupo de investigadores, donde pues siempre se ha señalado que estos factores sociales, socioeconómicos, tienen algo que ver con las enfermedades, pero la pregunta era cómo están funcionando, cómo están actuando. Entonces ellos hicieron este estudio y se dieron cuenta que los factores socioeconómicos están relacionados con todas estas respuestas directamente en las manifestaciones génicas, ¿no? Y en los patrones de señalización proinflamatorios, o sea, las leucinas, los patrones antivirales y, por ejemplo, el eje del que hablaba adrenal, pituitario, hipotalámico y del sistema nervioso. Todos estos mecanismos fisiológicos están relacionados con estos factores sociales, ¿no? O sea, es interesante ver que no solamente se observan más en un cierto nivel socioeconómico, sino que ese mismo nivel socioeconómico
algo está influyendo internamente para que se generen estas respuestas fisiológicas que van a ayudar o perjudicar la salud de la población. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Mañana continuamos entonces de ver cómo un ejemplo de cómo los factores sociales están directamente involucrados o se ha llegado ya a determinar en algunos casos la manera en que se han involucrado estos factores sociales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Doctor. Sí. Para ver, bueno, no sé si la Ariana esté ahí también, para ver si podríamos, no sé, mover la clase más temprano o... Es que los viernes, es que los viernes pues es la única clase que tenemos, entonces no sé si pudiéramos ver la clase más temprano o... La de mañana. Sí, la de mañana. Nomás la de los viernes. Ajá, sí, sería solamente los viernes. Doctor, pero no podríamos tener 2 horas para tenerlos libres los viernes, pues. O sea, 2 horas, ya sea miércoles o jueves. Ah, pues también pudiera ser. Pudiera ser que tuviera 2 horas, sí está bien. Ya es el máximo que doy, incluso presencial. Bueno, pero nomás que ahorita sí me agarran en curva. Lo podemos programar. A ver. Miércoles o jueves, de 4 a 6, o sea, ya cualquier día. Me parece bien ahorita de 4, o ¿saben qué podemos hacer? Miércoles y jueves de 4 a 5:30. Ah, ok, sí. Así le hacemos y ya mañana ya no se tendría clase. No sé si les parece. ¿Están de acuerdo todos? Miércoles. Sí, está bien. Ok, entonces así le haríamos de 4 a 5:30 miércoles y jueves. Bueno, entonces ahorita veo nomás el caso ese y ya no tenemos clase mañana. Ya la tendríamos hasta el lunes. ¿Les Bueno, parece? es que el otro salón, ¿cómo? ¿Cuál es el otro salón? Es que hoy, los jueves, nosotros a las 5, bueno, ahorita, de hecho nos está esperando el doctor, tenemos clase. Y entonces no van a poder de 4 a 5:30. No, sí, pero es que hicimos cambios, pues ese cambio ya sería a partir de la próxima semana. Ajá, es que ahorita tenemos clase. Ajá. Pero la siguiente semana ya vamos a poder. ¿Cuántos son ustedes? ¿23? Ah, bueno. 23, 24 creo. Entonces, por ahí anda. Mañana sí